Dios le bendiga, una bendición saludarle de nuevo. Estamos leyendo el libro ¿Qué es el Evangelio? Del escritor Greg Gilbert, que escribe para 9 marcas. Y hoy nos toca el capítulo 2 de este libro, y el capítulo 2 se titula Dios el Creador Justo. Capítulo 2, Dios el Creador Justo. Permítame presentarle a Dios, pero acá Dios está con D minúscula. Le aconsejo hablar suave mientras entramos. Puede que esté dormido en este momento. Mire que él ya está viejo y no entiende ni le gusta este mundo tan moderno. Su época de oro de la que habla cuando está emocionado fue hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de nosotros hubiera nacido. Se trata de aquellos tiempos cuando a la gente le importaba lo que él pensaba de las cosas y lo consideraban alguien muy importante en sus vidas. Claro, todo eso ha ido cambiando ahora. Y el pobrecito Dios, con D minúscula, simplemente nunca se adaptó muy bien. La vida siguió su curso y lo dejó atrás. Ahora Dios, con D minúsculo, pasa la mayoría de su tiempo en el jardín trasero. A veces voy allá para verlo y allí nos tomamos nuestro tiempo caminando y hablando suave y cariñosamente entre las rosas. De todos modos, parece que mucha gente aún lo quiere, o al menos se las arregla para mantener su porcentaje de aprobación bastante alto. Y le sorprendería cuánta gente se detiene a visitarlo y a preguntarle cosas de vez en cuando. Pero eso no le incomoda. Él está aquí para ayudar. Gracias al cielo, toda esa irritabilidad de la que usted lee en sus viejos libros, por ejemplo, cuando la tierra se abrió y consumió a unas personas, y cuando llovió fuego en varias ciudades, ese tipo de cosas, todo eso parece haberse desvanecido en su época de antaño. Ahora Dios es un buen amigo, de esos amigos a los que no se les invierte tanto tiempo, y además es fácil establecer una conversación con él, especialmente desde que ya casi no habla, y cuando lo hace es para decirme mediante una señal extraña que está de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Esa es la mejor clase de amigo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué es lo que lo hace aún mejor? Que no me juzga nunca por nada. Claro, yo sé en el fondo de mi corazón que él desea que sea un mejor hombre, más amoroso, menos egoísta y todo eso. Pero es realista. Él sabe que soy humano y que nadie es perfecto. Y estoy totalmente seguro que nada de eso le molesta. Además, perdonar gente es parte de su trabajo. Pero eso está después de todo. Él es amor, ¿verdad? A mí me gusta pensar que en el amor, como él, nunca juzgar, solo perdonar. Ese es el Dios que yo conozco. Y la verdad, no quiero ningún otro. Está bien, espere un momento. De acuerdo, ahora sí podemos entrar y no se preocupe, no nos tenemos que quedar por mucho tiempo. De verdad, Él está agradecido por cada minuto que le damos. Subtema, suposiciones acerca de Dios. Bueno, es cierto, esta pequeña historieta se fue al extremo de lo ridículo, pero me pregunto si realmente está tan alejada de lo que mucha gente piensa acerca de Dios, inclusive aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Para la mayoría Dios es como un abuelo amable, bueno, un poco aturdido y necesitado, pero muy amoroso, con deseos, pero
no demandas. Y puede ser ignorado tranquilamente si no tiene tiempo para él. Y es muy comprensible del hecho de que los seres humanos cometen errores. De hecho, es mucho más comprensible que el resto de nosotros. Antes, ocurría que aun cuando muchas personas no se referían a sí mismas como cristianas, tenían un entendimiento básico de la enseñanza bíblica acerca de Dios y de su carácter. Era parte de la atmósfera que la gente respiraba, y así como los apóstoles lo hicieron con sus amigos judíos. Usted podía hacer muchas suposiciones acerca de lo que la gente sabía cuando se le presentaba el Evangelio. Eso ya no es verdad ahora, al menos en la mayor parte del mundo. Yo crecí en una pequeña ciudad al este de Texas. En la mayoría de las veces contarle a alguien acerca del Evangelio significaba ensayar un mensaje que ya habían escuchado 1000 veces. Por otro lado, cuando fui a la Universidad de New Haven, Connecticut, era un mundo diferente. De pronto estaba rodeado de gente que no había crecido escuchando acerca de Dios y que desde un principio me retaba a debatir. Recuerdo la primera vez que conocí a alguien que al escucharme mencionar a Dios en la conversación dijo: tienes que estar bromeando, ¿realmente crees eso? Y después se rió. Ese episodio se repitió docenas de veces durante los siguientes años. Eventualmente aprendí a tan solo decir: sí, lo creo. Pero también aprendí muy rápido que no puedo hacer suposiciones de lo que la gente cree acerca de Dios. Si voy a proclamar el Evangelio de Dios, hoy en día voy a tener que empezar desde el principio, con Dios mismo. Claro, usted podría y debería pasar toda la vida estudiando lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. Y no tiene que decirlo todo. No tiene que decir todo lo que sabe acerca de Dios para presentar el Evangelio fielmente. Pero hay ciertas verdades acerca de Dios que una persona tiene que entender para poder comprender lo que está sucediendo en las buenas nuevas del cristianismo. Piensen esto como si fueran las buenas nuevas que están antes de las malas nuevas, que están antes de las buenas nuevas. Hay que tener en claro 2 puntos desde el principio: que Dios es creador y que Él es santo y justo. Veamos, Dios es creador. Al comienzo del mensaje del cristianismo, de hecho el comienzo de la Biblia cristiana, es que Dios creó los cielos y la tierra. Todo comienza en ese punto, y como una flecha lanzada por un arquero desatinado, si nos equivocamos en ese punto, como consecuencia todo lo que venga después también estará erróneo. El libro de Génesis comienza narrando la historia de Dios creando el mundo, sus montañas, valles, animales, peces, aves, reptiles y todo. Dios también creó el resto del universo, las estrellas, la luna, los planetas, las galaxias. Todo ello existe por medio de la palabra hablada de Dios, y todo vino de la nada. No es que Dios haya tomado algún material preexistente y lo moldeó como barro para hacer todas las diferentes cosas que vemos en este mundo. No. Génesis nos dice que Él habló y fue hecho. Hágase la luz y se hizo la luz. Muchos pasajes bíblicos nos dicen cómo la creación testifica de la gloria y del poder de Dios. Ejemplo, Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos 1:20 dice: el firmamento, la obra de sus manos. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice Romanos 1:20.
Si alguna vez usted se ha detenido a la orilla de un cañón y ha visto las aves deslizarse enfrente de usted y ha sentido las nubes al alcance de sus manos, o si alguna vez ha estado en un campo abierto bajo una majestuosa tormenta, entonces conoce de lo que Pablo está hablando. Hay algo acerca de la grandeza de la creación que le susurra al corazón humano diciendo: no eres el todo de lo que existe. La historia de la creación se expande en cuanto a importancia y enfoque conforme pasan los días. Primero fue la creación de la luz, luego del mar, luego la tierra, luego la luna y el sol, luego las aves y peces y animales. Y después, en el pináculo de la creación de Dios, el hombre y la mujer. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sin importar cualquier cosa que usted piense sobre la historia de la creación, las implicaciones de esta declaración que Dios creó el mundo y especialmente que Dios lo creó a usted, son enormes. El hecho de que la tierra no es un fin en sí misma, sino que brotó de la mente, la palabra y mano de alguien más en una idea revolucionaria, especialmente en nuestros días, contrario al nihilismo que predomina en el pensamiento humano. Eso significa que todo el universo tiene un propósito, incluyendo los seres humanos. No somos el resultado del azar de mutaciones genéticas o del intercambio de materiales o de accidentes de cromosomas. Somos criaturas. Todos nosotros somos el resultado de una idea, un plan y una acción de Dios mismo. Y eso conlleva dos cosas para la vida humana: significado y responsabilidad. Nadie de nosotros es autónomo y entender ese concepto es clave para comprender el Evangelio. A pesar de nuestras pláticas constantes de la libertad y el derecho, realmente no somos tan libres como quisiéramos. Somos creados, somos hechos y por lo tanto tenemos dueño. Génesis 2, 16 y 17 dice: porque Él nos creó, Dios tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir. Así que en el jardín del Edén le dijo a Adán y Eva de cuáles árboles podían tomar frutos para comer y de cuáles no. No es que Dios estuviera actuando como un niño ensimismado o molestando a su hermano pequeño con reglas arbitrarias para ver qué sucedía. No. La Biblia dice que Dios es bueno. Él sabía que era lo mejor para su pueblo. Les dio reglas que los preservarían y aumentarían su felicidad y bienestar. Cierto grado de entendimiento de esto es absolutamente necesario si una persona quiere entender las buenas nuevas del cristianismo. El Evangelio es la respuesta a las malas noticias del pecado, y el pecado es el rechazo del hombre a los derechos y autoridad que Dios el Creador tiene sobre él. Me encanta. Así que la verdad fundamental de la existencia humana, la fuente de donde fluye todo lo demás, es que Dios nos creó y por lo tanto le pertenecemos a Él. Siguiente subtema: Dios santo y justo. Si usted pudiera describir el carácter de Dios en tan solo unas palabras, ¿qué diría? Que es amoroso y bueno, que es compasivo y perdonador. Todo eso es verdad.
Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria y que le dijera su nombre, esto es lo que Dios dijo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. ¡Cuán maravilloso es eso! Cuando Dios quiere decirnos su nombre y mostrarnos su gloria, que realmente es mostrarnos su mismo corazón. ¿Qué es lo que dice? Que es amoroso y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor. Pero hay algo más en este pasaje que generalmente es dejado a un lado y no es muy reconfortante. ¿Sabe usted qué es lo que le dijo Dios a Moisés justo después de decirle que es un Dios compasivo y amoroso? El versículo 7 del capítulo 34 de Éxodo dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mire otra vez este pasaje, porque contradice lo que alrededor de 90% de la gente hoy en día piensa que sabe acerca de Dios. El Dios amoroso y compasivo de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Una percepción común acerca de Dios es que es parecido a un conserje inescrupuloso. En vez de realmente lidiar con la basura del mundo, o sea, su pecado, maldad, perversidad, tan solo la barre y coloca debajo de la alfombra, la ignora y espera que nadie lo note. De hecho, mucha gente no puede concebir a un Dios que haga otra cosa más que esto. Dios me juzgará por mi pecado, dicen ellos. ¿Castigarme por mi maldad? Claro que no. Eso no sería amoroso. Veremos más adelante cómo es que esta aparente contradicción impenetrable en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Un Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y aún así, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Se resuelve en la muerte de Jesús en la cruz. Pero antes de llegar allí, debemos entender que a pesar de todas las opiniones contrarias, el amor de Dios no cancela su justicia y juicio. La Escritura proclama una y otra vez que nuestro Dios es un Dios de justicia perfecta y de juicio incuestionable. El Salmo 117, el Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El Salmo 33:5 declara: Él ama la justicia y juicio. Y dos salmos van más allá diciendo: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 89:14, Salmo 97:2. Es verdad, en verdad ve lo que estos versículos están diciendo. El reinado de Dios sobre el universo, su señorío soberano sobre la creación, está fundado sobre su eterna justicia y su perfecto juicio. Es por eso que la idea de Dios como un conserje inescrupuloso es, a fin de cuentas, muy insatisfactoria. Hace que un Dios sea injusto y sin juicio. Lo convierte en un Dios con D pequeña que simplemente esconde el pecado o inclusive se esconde del pecado. En lugar de confrontarlo y destruirlo, lo convierte en un cobarde moral. ¿Y quién quiere un Dios así? Siempre es interesante observar lo que sucede cuando la gente que insiste que Dios nunca lo juzgará por sus pecados se enfrenta con un mal innegable, confrontados por un mal horroroso. Entonces quieren al Dios de justicia y lo quieren ya. Quieren un Dios que pase por alto sus pecados, pero no el de los terroristas. Perdóname, dicen ellos, pero no te atrevas a perdonarlo a él.
¿Se da cuenta? Nadie quiere a un Dios que rehúse lidiar con el mal. La gente solo busca un Dios que rehúse lidiar con su propio mal. Por otro lado, la Escritura nos dice que debido a que Dios es perfectamente justo, Él lidiará decisivamente con todo mal. Habacuc, capítulo 1, versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hacer eso significaría renunciar al mismo cimiento de su trono. Aún más sería renunciar a su mismo ser, y eso jamás lo hará. Mucha gente no tiene problema alguno en concebir a un Dios amoroso y compasivo. Nosotros los cristianos hemos hecho un trabajo dañino al convencer al mundo de que Dios les ama incondicionalmente. Pero si vamos a entender cuán glorioso y abundante es el Evangelio de Jesucristo, necesitamos entender que este Dios compasivo y amoroso es también santo y justo, y que está determinado a nunca pasar por alto, ignorar o tolerar el pecado, incluyendo el nuestro. Y por supuesto, esto nos lleva a las malas noticias. Dios le bendiga.